Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecito y salseo. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos en el tema que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy vamos a hablar de una pareja que incendió la pantalla, que nos hizo creer en el amor verdadero, y que aunque su historia llegó a su fin, sigue generando olas de expectación cada vez que sus nombres se cruzan. Así es, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. En este vídeo vamos a desmenuzar los rumores, las indirectas y las posibles pistas que han surgido en torno a un supuesto reencuentro entre estos dos talentos turcos. ¿Realidad o simple especulación? Vamos a analizarlo todo juntos, desde los mensajes en redes sociales hasta las coincidencias en eventos públicos. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque la verdad es que la historia de Kerem y Hande nos sigue tocando la fibra sensible a muchos. Pero antes de empezar a meternos de lleno en el tema, quiero pedirles un favor gigante. Si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Activando la campanita, claro, para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias frescas, análisis profundos y mucho chismecito. Y si ya son parte de esta gran familia, pues gracias por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional y por sus comentarios que siempre nos sacan una sonrisa. Ustedes son lo máximo. Ahora sí, manos a la obra. Preparemos palomitas, pónganse cómodos y vamos a sumergirnos en este mar de rumores sobre el posible reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel. La verdad es que desde que se anunció su separación, los fans de Senkalkapm no han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y es que la química que demostraron en pantalla era innegable, una conexión que traspasó la ficción y se convirtió en una historia de amor que todos queríamos que durara para siempre. No era solo actuación, se sentía real. Sus miradas, sus risas, hasta la forma en que se tomaban de las manos, todo gritaba romance de cuento de hadas. Era como si Serkan Bolat y Eda YLDZ hubieran cobrado vida, y nosotros, los espectadores, éramos testigos privilegiados de su historia. Pero como suele pasar, la vida real es diferente a un cuento de hadas. Kerem y Hande tomaron caminos separados, y desde entonces cada uno ha seguido adelante con sus proyectos profesionales y personales. Sin embargo, el fantasma de su relación pasada sigue presente, alimentado por los fans y por los medios de comunicación, que no pierden oportunidad de buscar cualquier indicio de reconciliación. Es comprensible, ¿no creen? Cuando una pareja nos hace creer en el amor como lo hicieron ellos, es difícil aceptar que se acabó. Es como si una parte de nosotros se negara a dejar ir esa ilusión. En las últimas semanas, los rumores se han intensificado gracias a una serie de coincidencias y mensajes que han sido interpretados como señales de que podría haber un acercamiento entre ellos. Por ejemplo, ambos han sido vistos en los mismos lugares, aunque no necesariamente al mismo tiempo. Han asistido a eventos relacionados con el mundo del espectáculo, lo que ha generado especulaciones sobre si se encontraron detrás de cámaras o si simplemente fue una casualidad. ¿Hay las casualidades? ¿Existen realmente o son solo señales del destino? Yo personalmente creo que el universo tiene una forma muy peculiar de guiarnos. Pero lo que realmente ha encendido la llama de la esperanza son los mensajes que han publicado en sus redes sociales. Hande, por ejemplo, ha compartido fotos y vídeos en los que se le ve radiante y feliz, con una sonrisa que muchos atribuyen a un posible reencuentro con Kerem. Y él, por su parte, ha publicado frases inspiradoras y reflexiones sobre el amor y las segundas oportunidades, lo que ha llevado a muchos a pensar que está dejando la puerta abierta a una reconciliación. Hay el lenguaje de las redes sociales. Un simple emoji puede desatar un torbellino de especulaciones. Y cuando se trata de Kerem y Hande, cada publicación es analizada con lupa, como si estuviéramos descifrando un código secreto. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial de que Kerem y Hande estén juntos de nuevo. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, y muchos fans siguen creyendo que su historia de amor no ha terminado del todo. Es que, admitámoslo, nos encanta el drama, y más si tiene un final feliz. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo las posibles pistas que han surgido en torno a este supuesto reencuentro. Empecemos por los mensajes en redes sociales. Como les comentaba, tanto Hande como Kerem han sido muy activos en sus cuentas, compartiendo contenido que ha sido interpretado de diversas maneras. No olvidemos que son figuras públicas y cada movimiento que hacen es observado y comentado por miles, incluso millones, de personas.
Imaginen la presión que deben sentir. Ande, por ejemplo, ha publicado fotos en las que se le ve luciendo joyas que algunos fans han identificado como regalos de Kerem. Detectives de la moda, les digo. Han investigado a fondo cada collar, cada anillo, hasta los pendientes. Y algunos, según afirman, coinciden con regalos que Kerem le habría hecho en el pasado. También ha compartido canciones de amor que podrían estar dedicadas a él. Y lo más importante, ha dejado comentarios en las publicaciones de Kerem, lo que ha generado una ola de reacciones entre sus seguidores. Un simple me gusta puede convertirse en tendencia mundial, así de poderosas son las redes sociales. Kerem, por su parte, ha sido un poco más discreto, pero sus mensajes también han sido interpretados como señales de que podría haber un acercamiento con Ande. Ha publicado frases sobre la importancia del amor y la conexión emocional, y ha compartido fotos en las que se le ve pensativo y melancólico, lo que ha llevado a muchos a pensar que está extrañando a Ande. ¡Ay, esos mensajes enigmáticos! ¿Serán indirectas para Ande o simple reflexión personal? El misterio es parte del encanto, ¿no creen? Además de los mensajes en redes sociales, también hay que tener en cuenta las coincidencias en eventos públicos. Tanto Ande como Kerem han asistido a los mismos festivales de cine y a las mismas galas benéficas, aunque no siempre se les ha visto juntos. Sin embargo, algunos testigos aseguran haberlos visto conversando en privado o intercambiando miradas cómplices, lo que ha alimentado aún más los rumores de reconciliación. ¡Ay, las miradas! Dicen que los ojos son el espejo del alma, y una mirada dice más que 1000 palabras. Otro factor que ha contribuido a la especulación es el hecho de que ambos han mantenido una relación cordial después de su separación. No han hablado públicamente el uno del otro, pero tampoco se han evitado ni se han mostrado resentidos. Esto ha llevado a muchos a pensar que todavía existe un cariño y un respeto mutuo entre ellos, lo que podría ser la base para una posible reconciliación. La madurez es clave, ¿no creen? Demostrar que se pueden mantener las formas y el respeto mutuo, incluso después de una ruptura, habla muy bien de ambos. Pero como les decía al principio, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay ninguna prueba concreta de que Kerem y Ande estén juntos de nuevo. Podría ser que simplemente estén siendo amables el uno con el otro, o que estén tratando de mantener una imagen pública positiva. O quién sabe, tal vez si haya algo más entre ellos, pero prefieran mantenerlo en secreto por ahora. El misterio vende. Y quizás ellos prefieran mantener su vida privada alejada del foco mediático. Es comprensible, después de todo son personas y tienen derecho a la intimidad. La verdad es que solo el tiempo dirá si Kerem Bürsin y Hande Erçel volverán a estar juntos. Mientras tanto, los fans seguiremos soñando con la posibilidad de verlos felices y enamorados de nuevo. Y es que, como les decía al principio, su historia de amor nos tocó la fibra sensible a muchos, y no queremos que termine así. Es como si fueran la representación de nuestra propia búsqueda del amor verdadero. Pero independientemente de lo que pase en el futuro, lo importante es que tanto Kerem como Hande sean felices. Que encuentren el amor y la felicidad, ya sea juntos o separados. Y que sigan cosechando éxitos en sus carreras profesionales, porque ambos son talentosísimos y merecen todo lo bueno que les está pasando. Que brillen con luz propia. Y hablando de sus carreras, es importante destacar que tanto Kerem como Hande han estado muy ocupados en los últimos meses. Kerem ha protagonizado varias series y películas, y ha sido reconocido con importantes premios por su trabajo. Hande, por su parte, ha seguido trabajando como modelo y actriz, y ha participado en campañas publicitarias para importantes marcas. Son dos profesionales exitosos que han sabido construir una carrera sólida a base de esfuerzo y talento. Ambos han demostrado ser profesionales dedicados y apasionados por su trabajo, y han sabido mantener su vida personal separada de su vida pública. Esto es algo que debemos respetar y admirar, ya que no es fácil lidiar con la presión mediática y con las expectativas de los fans. La fama tiene su precio y no es fácil mantener la cordura en un mundo tan expuesto. Así que, mi gente, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. No podemos obligar a Kerem y Hande a estar juntos si no quieren, ni podemos especular sobre su vida personal sin tener pruebas concretas. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos en sus carreras y deseándoles lo mejor en el amor y en la vida. Respeto ante todo. ¿Y ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O creen que su historia de amor ha terminado para siempre?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber su opinión. Me encanta leer sus teorías y análisis. En resumen, hoy hemos analizado los rumores y las especulaciones en torno a un posible reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos visto las coincidencias en eventos públicos, los mensajes en redes sociales y las posibles pistas que han surgido en las últimas semanas. Sin embargo, no hay ninguna confirmación oficial de que estén juntos de nuevo, por lo que todo sigue siendo una incógnita. Lo importante es que ambos sean felices y que sigan cosechando éxitos en sus carreras. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo y lleno de chismecito. Recuerden que este canal está hecho para ustedes, para compartir noticias, opiniones y momentos divertidos. Son la mejor comunidad del mundo. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Los leo con atención. Y no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande. Que el chismecito se expanda. Y ahora sí, llegó el momento de decir adiós. No se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor. Quizás, solo quizás, Kerem y Hande nos sorprendan a todos. Ciao, bellas.